documentos que de alguna manera inciden en la vida constitucional del país. Algunos son verdaderas constituciones, como por ejemplo la de Apatzingán o la de 24. Otras no, son idearios, son postulados, pero que impactaron en las constituciones. Y entonces, en el último momento de la clase de ayer, hablábamos de la Constitución de Cádiz, en donde, si ustedes se acuerdan, a todos los habitantes de las Españas, como decían entonces, o sea, de los lugares de España en Europa y los lugares de España en América, porque éramos una sola nación, se nos da el tratamiento de ciudadanos, ya no de súbditos, sino de ciudadanos. Y esto nos permite participar en la vida política del país. En aquella época, concretamente participábamos en la integración de las cortes. En España le llaman cortes a lo que nosotros llamamos Cámara de Diputados, por ejemplo, o sea, el Congreso, son las cortes. Y en esas cortes se había que cambiar íntegramente a sus miembros cada 2 años. Entonces, cada 2 años habría elecciones para que nosotros, por ejemplo, aquí en Nueva España, en todas sus provincias, eran 12 provincias, pues mandáramos otros tantos diputados, o sea, 12 diputados, representando al país. Y para hacerlo, ¿te acuerdas que las elecciones eran indirectas a 3 niveles: parroquia, partido y provincia? En cada nivel íbamos eligiendo electores para ir reduciendo el número de personas que intervenían, hasta que de la tercera elección, ya en la capital de la provincia, en nuestro ejemplo pusimos San Luis Potosí, pues ya ahí saliera un diputado concretamente que iría a cruzar el mar para integrar la corte correspondiente. Hay una cosa importante. La calificación de las elecciones se establecía por el sistema de autocalificación. O sea, que aquí se inició ese sistema de que los miembros de la Corte, en este caso acuérdate que es el Congreso, califiquen su propia elección. Es el sistema de autocalificación. No había otro órgano de autoridad que observara si cumplían o no las especificaciones de la ley correspondiente. Entonces se inició el sistema de autocalificación. Es un sistema muy discutible, porque imagínense si todas las personas que están aquí ahorita en esta audiencia calificáramos nuestra elección como miembros de un congreso, y si yo lo presidiera, le diría: señoras, señores, ¿cómo vieron nuestra elección? No, pues magnífica, ¿verdad? Sería suicida que alguien dijera: pues no, se me hace que hubo mano negra, ¿no? Todos estamos de acuerdo que fue una magnífica elección, muy limpia. Entonces es un sistema muy, muy discutible. Pero bueno, también se dieron algunos casos en este sistema que planteaba la Constitución de Cádiz, algunos casos de impugnación, pero era directa ahí mismo, frente a la casilla, frente a miembros de casilla. Tú decías: me amenazaron o trataron de sobornarme para que votara o no votara por esta opción. Y si demostrabas que sí tenías razón, pues la persona inculpada salía del recinto porque le quitaban su voto activo y pasivo. Entonces ya no tenía nada que hacer, no iban a votar por él ni a ser votado. Entonces, pues era un sistema muy rústico, porque pues quién se querría meter ahí directamente en un problema personal. Pero bueno, así estaba la disposición en la Constitución de Cádiz. Ahora bien, paralelamente nosotros estábamos en plena guerra de independencia que había estallado 2 años antes. La Constitución de Cádiz es de 12, pero nosotros desde fines de 10 nos habíamos levantado en armas con el señor cura Hidalgo. Y entonces pasaron muchas, muchas cosas, y aquí nosotros en México teníamos 2 propuestas de país. ¿Te acuerdas que ayer hablamos del programa criollo o la corriente criolla, que quería una autonomía?
y vimos que algunos personajes muy encumbrados dentro del proceso insurgente estaban en este proyecto, como el propio señor cura Hidalgo. Y en cambio había el proyecto mestizo, el que quería una independencia total, donde también había personas muy distinguidas, como nuestro gran caudillo, don José María Morelos y Pavón. Bueno, aquí esta lámina que estás observando tiene muy clara esos dos proyectos. Con lo que vimos ayer en el último momento lo puedes entender muy bien. Por ejemplo, a la caída del señor Hidalgo, que cayó prisionero en el estado de Coahuila actual y fue fusilado en Chihuahua, entonces el movimiento quedó a cargo del general y licenciado don Ignacio López Rayón. Él era del programa criollo. Él, como pudo, bajó con su ejército, o lo que quedaba del ejército insurgente, hasta la ciudad de Zitácuaro, en Michoacán, y ahí formó una junta, la Junta de Zitácuaro, a la que invitó a varios caudillos que peleaban en distintas partes del país, entre ellos a don José María Morelos. Y el propósito de Rayón era que se hiciera una constitución. El propio padre Hidalgo tenía esa intención, decía, vamos a hacer una constitución que haga feliz a la nación, pero ya no lo logró porque cayó prisionero y fue fusilado. López Rayón, con esa influencia, quería hacer una constitución para legalizar el movimiento. Hasta ese momento los insurgentes eran considerados como rebeldes, como ladrones, como gente de mal. Entonces había que legalizar con un documento ese movimiento. Y entonces él elabora un documento que se llama Elementos Constitucionales. No es una constitución, es como un ideario, como un borrador, por así decirlo, de donde puede partirse para hacer la constitución. Y en su punto 5, en su punto quinto, dice que la soberanía radica en el pueblo. Fíjate qué cosa tan importante, porque ya ni siquiera menciona a Dios, que era la idea de la gente de la Ilustración francesa, Dios, el pueblo y el monarca. Pues él incluso lo pone como si estuviera ahorita hablando de la Constitución actual, y ya hace a un lado la imagen de Dios y dice que radica en el pueblo. Pero después de darnos pues ese ánimo, dice que la representa Fernando VII. Fíjate, entonces aquí sientes como cuando subes en la montaña rusa, ¿verdad? Que subes, 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 y de pronto en caída libre sientes que te mueres, ¿verdad? Pues una cosa así. ¿Cómo es posible que, adelantándose muchos años a su época, incluso quita la figura dogmática de Dios, no porque esto sea malo, sino porque pues ya pretende formar un país laico? Sin embargo, después nos hace pues esta advertencia que nos desanima totalmente. Programa criollo. Don José María Morelos no estuvo de acuerdo con esto, rompió con la Junta del Zitácuaro, entre otras cosas, y siguió por su cuenta su campaña militar. Y estando en Acapulco, habiéndose apoderado del puerto, convocó a la creación de un Congreso Constituyente que se reuniría en Chilpancingo, la actual capital de nuestro estado de Guerrero. Y ahí se abrió el Congreso de Anáhuac. Observa que todavía no tenían bien claro el nombre del país. Desde luego ya no querían que se llamara Nueva España, pero ¿cómo llamar? Pues Congreso de Anáhuac, que es el valle donde se asienta la Ciudad de México. Y ahí, al abrirse el Congreso solemnemente, el 13 de septiembre de 1813, don José María Morelos presenta al Congreso un documento que se llama Sentimientos de la Nación. Tampoco es una constitución, es como un ideario, como un postulado que puede servir de orientación o de parámetro, diríamos hoy, para hacer la constitución. Y en ese documento dice don José María Morelos, por cierto, también en el punto quinto, que la soberanía radica en el pueblo. Él, a pesar de ser cura,
tampoco menciona a Dios, sino directamente como si estuviéramos hablando de la Constitución vigente. Dice, la soberanía radica en el pueblo y su ejercicio en el soberano Congreso. ¿Ven la diferencia? Es decir, el Congreso, hoy diríamos de la Unión, sería el que tendría esa representatividad porque son representantes del pueblo. Pero ya Fernando VII no se le menciona para nada. Entonces, comparando estos dos documentos, podemos ver la diferencia entre el programa criollo de don Ignacio López Rayón y el mestizo de don José María Morelos y Pavón. Ahora bien, don José María Morelos siguió con su afán de hacer la Constitución, nada más que, pues por efectos de la guerra, porque estaban en medio de la guerra insurgente, el Congreso así constituido tuvo que ser un Congreso andariego, un Congreso caminante, porque tenían los carruajes de los señores congresistas que seguir al ejército insurgente, porque eran su seguridad. Entonces fue un congreso muy largo, duró 1 año y 1 mes, se inició el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo y terminó sus funciones en el 22 de octubre de 1814. Y no en Chilpancingo, sino en Apatzingán, una población que se encuentra en nuestro estado de Michoacán. Hoy se llama Apatzingán de la Constitución por esa razón. Fíjense que era un congreso de pocas personas, eran 7 personas, 7 congresistas. 2 de ellos fueron electos en las provincias donde José María Morelos tenía su ejército, tenía presencia, fuerza, y los otros 6, es decir, fueron 8, y los otros 6 eran personas que fueron designadas porque representaban a lugares donde no tenía presencia el ejército de Morelos. Entonces son 8 diputados. Entre ellos, por cierto, está el propio don Ignacio López Rayón. Ahora bien, esa constitución que conocemos como decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, observen que todavía tenemos duda cómo se llamará el país. Es del 22 de octubre de 1814 cuando se decretó y la conocemos también como Constitución de Apatzingán por la ciudad donde fue promulgada. Ahora bien, en ella aparece ya una división de poderes, la idea de Montesquieu, pero esto también sucede en la Constitución de Cádiz. La Constitución de Apatzingán cuenta con 242 artículos. Postula la soberanía nacional representada en el Supremo Congreso. Establece un gobierno republicano con sus famosos 3 poderes. El legislativo es de una sola cámara. No hay 2 cámaras, sino es un unicameral. El ejecutivo, ojo, consta de 3 personas. Es un triunvirato. Esto sí nos mueve el tapete porque estamos acostumbrados al poder ejecutivo de una sola persona. Pero en Apatzingán son 3 y van a irse sucediendo en el cargo, pero son 3 presidentes. ¿Y esto por qué? Porque Morelos, igual que muchos miembros de la insurgencia, tenía temor de que una sola persona se quedara con todo el poder, centralizar el poder. En consecuencia, pues tiene una situación tripartita. Ahora bien, las elecciones van a ser también, como en Cádiz, a 3 niveles. También hay esa situación de poderse impugnar si hubo caso de soborno, cosas así. Y por otro lado, mantiene el juicio de residencia de un tribunal especializado. ¿Qué es eso? Mira, en la época del virreinato, se aplicaba juicio de residencia a los señores virreyes y a otros funcionarios de alto nivel. Le llamaban de residencia porque quedabas radicado, diríamos hoy, en un lugar y no podías irte de ahí hasta que no se decidiera tu situación jurídica. Y entonces la gente podía entablar demandas de tu actuación
y también personas que servían como testigos del descargo. El juez nombrado para estos fines escuchaba y finalmente sentenciaba. A veces, es decir, lo común al principio era que el juicio de residencia se aplicara en casos de denuncia grave. Por ejemplo, el propio Cortés fue sujeto a juicio de residencia, pero ya después, en los últimos años del virreinato, ya era, por decirlo, automático. Terminando tu gestión, tenías que pasar juicio de residencia. Y aún virreyes que fueron gente muy apreciada y de un trato pues digno y además de irreprochable conducta, pasaron por juicio de residencia, como los virreyes Revillagigedo, el padre y luego el hijo que también gobernó, pues pasaron por juicio de residencia a pesar de que fueron de feliz memoria. Tan es así que todavía lugares y calles de nuestro país llevan su nombre, Revillagigedo. Imagínate que, si, como decía la Constitución de Apatzingán, hubiéramos continuado esa práctica. Termina el presidente y vámonos, juicio de residencia, como una especie de juicio de responsabilidad política. Claro, pues, si no tiene nada que temer, perfecto. El problema es que tenga ahí algunos pendientes. Pues esto pedía la Constitución de Apatzingán, que continuara el juicio de residencia ahora dentro del marco de una república. Bien, fíjate que en eso de que fueran tres presidentes, que fuera un gobierno tripartita, pues era la preocupación no solamente de Morelos, sino de todos los héroes de la insurgencia en América. Por ejemplo, don Simón Bolívar decía, serán peor que reyes, pero los llamarán presidentes. Y mira que no conoció algunos engendros que hay por ahí. Ahora bien, por otro lado, la guerra de independencia se consumó. Fíjate bien lo que digo, se consumó la guerra, no la independencia, porque hay personas que dicen la consumación de la independencia, entonces éramos independientes y ya no lo somos. No, lo que se consumó fue la guerra, fueron 11 años de guerra. Esto gracias a Agustín de Iturbide, que fue libertador, y a través de tres documentos, el Plan de la Profesa, el Plan de Iguala o de las Tres Garantías y los Tratados de Córdoba. Su programa de Iturbide era eminentemente criollo. Él deseaba más que una independencia, una autonomía, y formó un tipo de gobierno monárquico constitucional. La fecha de inicio de ese imperio fue el 24 de agosto de 21 en la ciudad de Córdoba, donde se firmaron los tratados por los cuales España, a través de don Juan O'Donoghue, el último virrey, reconocía la independencia de México. Por cierto, ese documento España no lo ratificó, no lo reconoció. Don Fernando VII lo desconoció y tenía razón, porque decía que Juan O'Donoghue, con todo y ser virrey, no tenía facultades para enajenar territorio español y que México seguía siendo suyo, así que no aceptó esos tratados. Pero eso ya era problema de Fernando VII, no de nosotros. Nosotros ya nos dábamos por país independiente a partir de 21. 15 años después fue que se aceptó ese documento y que España ya estuvo en condiciones de intercambiar diplomáticos con México, pero hasta 1836. Ahora bien, el acta de independencia, como ustedes ven, o ya lo vimos ayer, no la firmó ninguno de los insurgentes. La firmaron gente ajena a la independencia. Entonces nacimos como un país dividido, no como un país unificado, sino ya con dos grupos, los antiguos insurgentes que eran de tendencia republicana y los imperialistas encabezados por Iturbide. Ahora bien, una vez que fue rechazada por Fernando VII la invitación de asumir el trono de México, porque te acuerdas que se le ofreció y fue cuando él dijo que no aceptaba lo que ya tenía. Entonces se llevó a cabo el Iturbidazo o madruguete. ¿Te acuerdas? Era la noche
del 18 de mayo de 1822, eran las 10 de la noche. La Ciudad de México pues, estaba en una total calma. En ese tiempo no había televisión, ni había centros nocturnos, ni ¿cómo le dicen? Antros y esas cosas. La gente se recogía temprano. De manera que la ciudad estaba en silencio y un sargento, que es una calidad mínima de cargo en el ejército, es una categoría muy bajita. El sargento Pío Marcha salió con miembros del regimiento de Celaya, Guanajuato, que estaban acantonados en México, y a golpe de tambor y de clarines comenzaron a hacer ruido. Claro, la gente se alarmó, salieron a los balcones a ver qué pasaba. Pues nada, iban gritando: "Viva Agustín I, viva Agustín de Iturbide, emperador". Y ya sabes, emperador, emperador, emperador. Entonces no gritaban presidente, presidente, sino emperador. Y además se dieron cuenta que llevaban comida y bebida para todos. No, pues tarde se le hizo a la gente para ponerse aunque sea un trapo encima y bajar a ver qué le podían dar. Y al rato era una romería. Se reunieron en casa de don Agustín de Iturbide, que todavía existe en la calle de, es ¿qué es? No es Isabel la Católica, Madero, calle de Madero, ahí en el centro histórico. Ahora es una empresa bancaria, es un museo del Banco Nacional de México. Y ahí gritaban y querían la presencia de Iturbide. Entonces Iturbide sale al balcón, dice: "Pero ¿cómo yo, habiendo tantos mexicanos ilustres?". Y la gente se moría de aplausos y exigía que el Congreso se reuniera a la brevedad de ya. Y a esas horas, a 10 horas, fueron despertados los señores diputados, que ya se había formado la diputación, y empezaron a sesionar. La sesión fue muy accidentada. Comenzaron a altas horas de la madrugada y terminó hasta las 13:30 del día siguiente, o sea, hasta la 1:30, porque no todos estaban de acuerdo en que Iturbide fuera emperador. Pero sin embargo, lo aceptaron, se determinó que sería el emperador y unos días después, el 21 de julio, fue coronado solemnemente en la Catedral Metropolitana. Su gobierno, pues, tenía un territorio enorme. Fíjate, al norte teníamos todas las provincias que después perdimos en la guerra con los americanos en 47, 48. Y por abajo llegábamos hasta incluso Costa Rica. Entonces éramos un súper territorio. Y como Panamá era parte de Colombia, todavía no se separaba, entonces México tuvo frontera con Colombia. O sea, al sur teníamos frontera con ese país hermano. Sin embargo, su gobierno de Iturbide tuvo muchos problemas y en medio de eso se nos separaron las provincias de Centroamérica, incluyendo Chiapas. Chiapas también se separó de México. Entonces, de tener ese país tan largo ahí abajo, nos quedamos en el istmo de Tehuantepec. Ahora bien, en el Congreso Nacional Constituyente, porque se quería hacer una constitución, había tres grupos políticos: borbonistas, iturbidistas y republicanos, lo cual permitió elaborar la constitución. No permitió elaborar la constitución, porque mira, los borbonistas insistían en que viniera don Fernando. Se quedaron con esa angustia de que ojalá se viniera don Fernando por aquí. Los iturbidistas pues querían apoyar a Iturbide, claro, era su gente. Y los republicanos eran los antiguos insurgentes, que tú puedes entender que estaban resentidos, les habían dado con la puerta en la nariz y ahora pues querían su espacio. Entonces esto hizo que el emperador se molestara mucho porque pasaban los meses y nada de constitución. Entonces un día llegó al recinto donde se reunían y les da media hora para que se vayan, porque van a cerrar las puertas, van a disolver el Congreso, o sea, un golpe de Estado. Entonces, pues se retiran los congresistas y él suprime el Congreso y forma otro organismo que le llamó Junta Nacional Instituyente para que elaborara la Constitución. Pero
lo único que pudo hacer este Congreso, este nuevo Congreso, fue expedir un reglamento provisional para que pues el imperio, la maquinaria del imperio empezara a caminar, porque los asuntos de Estado estaban detenidos, no había normatividad, pero no pudieron hacer más. Y no pudieron hacer más porque pues resulta que empezó a tener muchos problemas el imperio. El régimen sería monárquico, constitucional, representativo y hereditario. Y resulta que tiene este reglamento 100 artículos de fondo. Abroga la Constitución de Cádiz y declara la división de poderes. Contiene parte dogmática y parte orgánica. Los ayuntamientos serían electos por las diputaciones locales, no por el pueblo, sino el Congreso local nombraría a los miembros de ayuntamientos. Y los ayuntamientos podían tener 2 alcaldes. La misma idea, que no haya un presidente municipal, sino que haya 2 y ahí se hagan contrapeso, lo cual pues es relativo porque los 2 pueden ser unos truanes y se ponen de acuerdo. Pero bueno, al menos hay una idea de dividir el poder. Entonces, en 1823 hubo un levantamiento en contra del emperador Iturbide. Lo encabezaba nuestro querido amigo, que después fue muy popular, don Antonio López de Santana, en la hacienda de Casamata, ahí en el estado de Veracruz. Y entonces, para calmar ese brote rebelde, Iturbide decide disolver la Junta Nacional Instituyente que él mismo había formado y con gente de su tendencia política, y volver a poner en pie al Congreso Nacional Constituyente que él había disuelto. Y entonces, pues, vuelve a tener problemas políticos ahí, porque esta gente, aunque regresa al poder, pues regresa muy enojada, puesto que la desplazó y luego la manda a llamar. Entonces, pues en medio de todo esto, y como no progresaba la lucha contra Santana, Iturbide piensa en presentar su renuncia, y la presenta, pero no se la acepta el Congreso. Pero no creas que no se la acepta porque quieran que continúe, sino porque dicen, mira, tu corona la obtuviste mediante presión. Esa noche del sargento Pío Marcha, nos vimos impulsados por la multitud a reunirnos. Estábamos bajo amenaza, todo el mundo gritando, y tú sabes que un acto jurídico que se hace bajo amenaza tiene nulidad. Entonces tú no eres emperador. El nombramiento lo arrancaste a la mala y pues tiene una nulidad de origen. Y si no eres emperador, ¿de qué vas a renunciar? Pues sí, sería como si yo ahorita renunciara a la rectoría de la UNAM, pues me dirían, oiga, primero llegue y después renuncie, usted nunca ha sido rector. Pues sí. Entonces, por eso no te aceptamos tu renuncia. Ahora, sin embargo, reconocemos que tú eres el libertador de América, de México. Y entonces te vamos a pedir que te retires del país. Y entonces él dice que se va a Liorna, esto está en Italia, y le van a pasar una pensión generosa para que viva pues, de acuerdo a su rango, ¿verdad? Como quiera que sea el libertador de México, pero que no vuelva más. Si vuelve, nos responden de su vida. Y don Agustín dejó el poder, se va con su familia a Italia, pero luego empezaron los rumores de que aquí se le extrañaba, que la gente suspiraba de cuando era emperador y estaban muy descontentos con la república, que en cuanto él volviera, se animara a volver, el pueblo en masa se levantaría. Y pues movido por todas estas cosas, medio engañado, se atreve a regresar. Llega a nuestro estado de Tamaulipas, un poquito arriba de Ciudad Victoria, en donde está el puerto de Soto la Marina. Y cuando llega a ese lugar lo hacen prisionero, lo juzgan sumariamente y en el pueblecito de Padilla, Tamaulipas, ya casi conurbado con la actual capital, con Ciudad Victoria, ahí fue fusilado Iturbide. Bueno, pues esto es una situación muy grave.
Ahora hablemos del federalismo y centralismo. Desde luego, el Congreso que convocó a una nueva elección en 23 se convocó a elecciones para formar un nuevo Congreso. Desde luego ya nadie hablaba de imperio. La idea era formar una república. Pero ya dijimos que hay república centralista y república federalista. Entonces, pues la gente se dividió. En aquella época no había partidos políticos, sino corrientes políticas o tendencias políticas. Entonces, movidos por las logias masónicas, tanto de Inglaterra, la logia escocesa, como de Estados Unidos, la logia yorkina, se formaron las dos corrientes, unos a favor del centralismo, otros a favor del federalismo. Los centralistas eran los movidos por la logia inglesa, los escoceses, y los federalistas por la influencia de Estados Unidos, los yorkinos. Hay dos religiosos en ese momento, porque no hay separación de iglesia y Estado. Hay dos religiosos que representan una corriente y la otra. Los centralistas lo representa Fray Servando Teresa de Mier. Hay por ahí hasta una calle que lleva su nombre, se acordarán. Y en Monterrey, si aquí hay algún regiomontano, se acordará que una de las calles principales de la ciudad de Monterrey, una de las avenidas más céntricas, es calle Mier o Padre Mier, ¿sí? Porque él era de allí, de Monterrey. Entonces, Fray Servando Teresa de Mier representa el centralismo. Y él dice que, mira, el centralismo es el gobierno que nos conviene, porque México, mal que bien, está acostumbrado a la autoridad central del rey. Y entonces, dar federalismo es dividir lo que ya estaba unido. En Estados Unidos funciona porque cada lugar era diferente, con gente venida de distintas partes de Europa. Había desde católicos de Irlanda, había protestantes de Inglaterra o de Alemania o de Francia, y en fin, eran naciones. Y entonces el federalismo era la única forma de unirlos. En cambio, allá, en Estados Unidos, el federalismo une lo que en principio estaba desunido. Eran distintas culturas. Y en cambio aquí, ese federalismo nos separaría lo que ya está unido. Y tendríamos el riesgo de que siendo un país tan grande territorialmente, perdiéramos contacto con las provincias más lejanas y se formaran casi casos gente de la localidad que se convertirían en tiranuelos de sus regiones y podríamos hasta perder territorio, lo cual ocurrió. Eso decían los centralistas que simpatizaban con esta corriente. Ahora el federalismo la representa un presbítero, un sacerdote, Miguel Ramos Arizpe. Don Miguel Ramos Arizpe partía de la base de que Estados Unidos, que había adoptado el federalismo, era un pueblo progresista. Y era evidente, desde que consiguieron su independencia, los norteamericanos habían alcanzado mejores índices de desarrollo. Entonces, pues sería interesante probar ese sistema que también les había resultado a los norteamericanos y que daba más espacios de libertad. Además, decía Miguel Ramos Arizpe, y tenía razón, hay lugares de México que no aceptarían la unión si no es con federalismo. Concretamente, San Luis Potosí, o federalismo o se quedaba solo como país. Yucatán, que comprendía toda la península, o sea, Yucatán, Campeche, Quintana Roo actuales, el estado de Chiapas, que andaba fuera, pero decía que regresaría si México se hacía federalista, Zacatecas, que incluía Aguascalientes, y así. Entonces, pues no podíamos permitirnos que se nos dividiera todo esto. Ahora ya con estos argumentos triunfó el federalismo. Y entonces la Constitución Federal de 1824 estableció eso, una república federal con un gobierno muy parecido al de Norteamérica, incluso tomando muy en general los parámetros de esa Constitución. Algunos hablan de que fue una copia extralógica de la Constitución norteamericana, pero no hay tal porque la Constitución norteamericana tiene 7 artículos
Y en cambio, esta Constitución de 24, pues tiene un articulado de 190 y tantos artículos, entonces no es una copia. Tiene parte dogmática y parte orgánica, pero mal sistematizada. Vas viendo todo lo orgánico y de repente aparece un derecho. Y luego otra vez parte orgánica y así no está bien dividida. Eh, Tiene presidente y vicepresidente, nada más que en una mala estructura. El presidente será el que tenga el mayor número de votos y el vicepresidente el que le siga en votos. Entonces, naturalmente, el vicepresidente pues era enemigo político del presidente. Por otro lado, establece, igual que la de Cádiz, por ejemplo, en Cádiz, los sirvientes domésticos no podían votar ni ser votados porque votarían como sus dueños, como sus patrones. Eso decía la Constitución de Cádiz. En la de 24, igual, para ser diputado, por ejemplo, necesitabas una renta anual de 1,000 pesos por lo menos. Estoy hablando de 1824, porque ahorita, pues claro, tú dices, oiga, eso me lo gano en una hora de trabajo, pero en 1824 podía ser el sueldo de todo un año. Entonces, esos votos se llaman censitarios, porque necesitas una renta, una cantidad para poder ejercer tu voto, tanto para que voten como para que tú votes. Sabemos que bueno, el gobierno del Poder Ejecutivo duraba 4 años, igual que el presidente de los Estados Unidos actualmente. Pero en 1836 hubo un golpe de Estado y llegan los centralistas al poder. Ellos no hicieron una nueva constitución, sino 7 leyes a las que le dieron el nivel de constitucional, las 7 leyes constitucionales. Tenían los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero agregaron un cuarto poder que le llamaron Supremo Poder Conservador. Y aquí sí quiero ser muy claro, porque hasta la fecha, en donde la palabra conservador suena así como satánico, como que hay que quitarlo de tu boca, porque eso es malo, muchas veces nos quieren impresionar diciendo, mira, los conservadores eran tan poderosos que hasta formaron el supremo poder conservador. Y eso sirve para que todo el mundo se muera de risa y ataque a los conservadores y demás. Espérate. No seamos ignorantes. Efectivamente, así se llamaba este organismo, Supremo Poder Conservador, pero no era conservador político o de corriente política. Lo que conservaban era el orden constitucional, porque estamos en 36 y en 36 no existía el juicio de amparo como control de constitucionalidad de los actos de autoridad. Entonces se va a integrar un grupo de 5 personas con sus respectivos suplentes, en donde tú puedes quejarte de un acto de autoridad que no esté apegado a la Constitución, a las 7 leyes o a la ley, o sea, un acto de arbitrariedad, y llevar claro tus pruebas y todos los documentos que avalen lo que tú dices. Y a juicio de este supremo poder, el acto o resolución que te afecta y que viene de cualquiera de los otros 3 poderes, ejecutivo, legislativo o judicial, quede sin efectos. Es un poco lo que hace el amparo, pero no existía el amparo. Entonces, fíjate qué distante está de lo que muchos piensan que era para conservar sus intereses. No, espera. Era un órgano de control de la constitucionalidad, porque no existía el juicio de amparo. Eso tenía pues mucha razón de ser. Por cierto, la figura no es nuestra, la tomamos del derecho francés. De manera que nada que ver con que lo distorsione. Ahora bien, seguía el juicio, el voto censitario. Y todavía con el gobierno de los centralistas, en 1843, se estableció un documento que sí ya es una constitución, las bases de organización política de la República Mexicana. La decreta la Junta Nacional Legislativa el 13 de
de 06 de 43. Contiene 212 artículos de fondo. Continúa el régimen centralista. Los departamentos se dividen en partidos y municipalidades. No se podía escribir sobre la vida privada de las personas. Había censura si escribías cosas de religión. Tenía que la iglesia revisarlos que no fueran negativos. El ciudadano debería tener una renta anual de por lo menos 200 pesos. Imagínate, 200 pesos en el año. Pero bueno, estamos en 1836. Se pierden los derechos ciudadanos por ser sirviente doméstico. Y hablo de sirviente, de varón, porque las mujeres de todas maneras no votaban. Entonces me estoy refiriendo a mayordomos, a cocheros, gente del servicio doméstico, pero varones. Por ser ebrio, consuetudinario. Por ser vago, o taur, o sea, jugador empedernido, que tenga servicio del juego. Y se forma, esto no lo vayan a decir ahorita saliendo de esta audiencia, no den ideas, se forma un tribunal para juzgar en casos de falta grave o delito a los ministros de la Suprema Corte. Pero no den ideas, eso pasó allá en 43. Bueno, ahora, en medio de la guerra contra los norteamericanos, se dio el acta constitutiva y de reformas. Se decretó el 18 de mayo de 47. Estaba a punto de venir el asunto de los niños héroes y la batalla de Churubusco, todo eso que fue en septiembre de ese año. Y consta de 30 artículos, es muy breve. Vuelve a poner el sistema federal, termina el centralismo y dicen, ¿y cómo lo hacen? Pues dicen, mira, la Constitución de 24, que fue abrogada por las 7 leyes constitucionales, va a volver a estar en vigor. Y como la tal Constitución es federal, pues volvemos al federalismo. La Cámara de Diputados Federal puede constituirse en gran jurado para casos de responsabilidad de altos funcionarios. Pues esto data de 47. Desaparece la vicepresidencia y se instituye a nivel federal el juicio de amparo. El juicio de amparo, que nació en Yucatán, en una de sus separaciones, en la segunda, Yucatán, que acuérdate comprendía toda la península, fue creado el juicio de amparo por ese gran jurista, don Manuel Crescencio Rejón. Si entre nosotros hay algún amigo que radica en Yucatán o que se encuentra en Yucatán, pues se va a sentir muy orgulloso. Es una institución netamente yucateca. Y ahora, cuando se incorpora de nuevo a México, pues el juicio de amparo va a ser nacional. Entonces, dos cosas importantes tiene el acta constitutiva y de reformas. Nos vuelve al sistema federal y, por otro lado, establece el juicio de amparo para todo el país. Y ahora, pues ya no tiene sentido el supremo poder conservador. Ya tenemos un juicio de amparo. Ahora bien, sin embargo, resulta que a pesar de que en la guerra del 47 perdimos más del territorio, más de la mitad del territorio nacional, fíjate, esto lo digo rápido, porque tú estás acostumbrado desde niño a la figura de tu país, con sus dos penínsulas, Baja California y Yucatán, y sus fronteras en el río Bravo y el río Suchiate y el río Hondo. Bueno, ese es tu México, es el que tienes en la mente. Pero imagínate que ahorita tuviéramos una guerra con Norteamérica, la perdiéramos y la frontera quedara en Querétaro. O sea, llegando a Querétaro había que sacar el pasaporte. Sería un trauma horrible, ¿verdad? Imagínate, ya que acá y San Luis, y Zacatecas y Nuevo León y ya nada. Ahora ya son estados de la Unión Americana. Pues así de brutal fue el impacto para la gente de aquella época. Bueno, pues Santana ni siquiera se quedó a ver el final de la guerra y a tratar de entablar una negociación con los enemigos, sino que huyó del país. Sin embargo, regresa. La gente lo aclama, lo quiere y el claro se deja querer. Y regresa para hacerse cargo de la por 11ª vez presidencia de la República.
Esto fue el resultado entonces del regreso de Santana al poder, que hizo volver al centralismo al país. Esas bases de administración son un documento que se decretó el 20 de abril del año 53 en la Ciudad de México. Consta de 20 artículos, solamente de parte orgánica. Los estados vuelven a ser departamentos y se nombra un procurador general de la nación para que los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en negocios litigiosos. Y vamos hacia la dictadura de Santana. Pero esa dictadura cayó por efectos de la revolución de Ayutla, que se inició precisamente en la villa de Ayutla, cerca del puerto de Acapulco, encabezada por don Ignacio Comonfort y por don Juan Álvarez. Y entonces se establece un nuevo gobierno que ahora es de corriente liberal, todavía no es partido. Aunque en los libros de historia diga el Partido Liberal y el Partido Conservador, no había partidos políticos, eran corrientes políticas. Un partido así con estatutos, con declaración de principios, con registro, todo eso, como entendemos hoy un partido político, no existían en México. Y entonces se convocó a un congreso para una nueva constitución. Esa constitución es la constitución política de la República Mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 21. Si tú te aprendes el nombre completo de la Constitución, merecerías pasar tu examen. Y además está equivocado, porque dice, fíjate que bajo la base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810, pues sí es la fecha del grito que dio el señor cura Hidalgo en Dolores. Pero luego dice, y consumada. ¿Consumada qué? La independencia. Entonces ya no somos independientes, ya se consumó. Entonces ahora quién sabe qué seremos. No, lo que se consuma es la guerra, no la independencia. Entonces hasta eso está equivocada. Pero bueno, esta constitución termina con el voto censitario. Igual que ahora, no importa si eres muy rico, si eres muy pobre, si tienes ingresos o no, si tienes la calidad de ciudadano, puedes votar. Por otro lado, se otorgan libertades y garantías procesales y penales. Se establece la suspensión de garantías, el procedimiento para suspender garantías. Se establece como prerrogativa ciudadana el voto. Se puede votar desde los 18 años, pero un cargo público se obtiene hasta los 25. No se debe ser eclesiástico para obtener un cargo oficial. Desaparece la Cámara de Senadores. Desapareció el Senado de la República. Años después, todavía en vigencia de esta Constitución, se logró por reforma constitucional abrir de nuevo el Senado, pero eso ya se hizo en el tiempo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, todavía con la Constitución del 57. También desaparece la vicepresidencia de la República, que después don Porfirio Díaz volvió a poner en vigor. La elección es directa, es indirecta, perdón, en primer grado. Por otro lado, el escrutinio es secreto, porque antes te lo cantaban. Tú llegabas con tu boleta, la entregabas y antes de que la depositaras en la urna, el presidente de casilla abría tu voto, lo desdoblaba y decía, para don Antonio López de Santana, y ya lo metían. O sea, todo el mundo se enteraba. Ahora no, el voto es secreto. Y pues consta de 128 artículos. Ahora bien, ¿qué consecuencias tuvo la expedición de esta Constitución? Pues la Constitución era tan anticlerical contra la Iglesia, duro contra la Iglesia como factor real de poder, y entonces el Papa de la época, Pío IX, ordenó la excomunión de todo aquel que jurara públicamente la Constitución. Y por otra parte, el presidente Comonfort ordenó que todo empleado público en cualquier nivel tenía que jurar en público la Constitución.
Entonces estabas con los dedos en la puerta. O conservabas tu empleo, pero eras excomulgado, o conservabas tu fe y perdías tu empleo. Y todo esto hizo que estallara la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que fue de 57 a 60 entre liberales y conservadores. Teníamos entonces 2 presidentes. Tú como mexicano podías escoger. Pues si eras liberal, tenías primero a don Ignacio Comonfort, que después fue sustituido por Benito Juárez. Si eras conservador, el presidente era el general Félix Zuluaga, que se rebeló contra Comonfort y que después fue sustituido también en el grupo conservador por el señor general Miguel Miramón. Y tenías incluso 2 capitales, la Ciudad de México para los conservadores y la ciudad de Celaya y después de León y después de Guadalajara y después de Manzanillo, si era con Benito Juárez, porque Benito Juárez pues, andaba de un lugar a otro. Ahora bien, los liberales defendían la Constitución del 57, los conservadores su plan rebelde, el plan de Tacubaya. Fue terrible. Y los mexicanos nos dividimos para variar. Unos eran liberales, otros eran conservadores. ¿Cómo terminó esa guerra de 3 años tan devastadora? Con la batalla de Calpulalpan. Que no pienses en nuestro estado de Tlaxcala, sino Calpulalpan, que es una población que se llama igual en el Estado de México, y que ganaron los liberales. Fue la derrota final. Entonces, con la batalla de Calpulalpan triunfaron los liberales y por el momento los conservadores pues quedan sin efectos. Dentro de esa guerra de reforma, estando en Veracruz, don Benito Juárez expidió las leyes de reforma. Era lo que reformaban la Constitución del 57. Y bueno, pues por eso se conoce como la Guerra de Reforma. Algunas de estas leyes eran tan importantes, por ejemplo, se nacionalizan los bienes del clero, se suprimen los conventos, se forma el registro civil, porque antes los actos civiles de las personas eran consignados en los libros religiosos, la fe de bautizo, el matrimonio, etcétera. Ahora va a haber un registro civil. Esto lo copiamos del derecho francés. Se van a secularizar los hospitales y los panteones. Ya no van a ser panteones manejados por la iglesia, aunque conservan su nombre religioso. Y nosotros lo vemos hasta la fecha. Panteón Civil de San Isidro, Panteón Civil de Dolores. O sea, conservamos los nombres religiosos, pero anteponiendo que ya están bajo la administración de la autoridad civil. En consecuencia, la consecuencia más importante de esta guerra fue el advenimiento del Segundo Imperio. Los conservadores logran, con las armas francesas, apoyar un segundo imperio. En este caso, como tú sabes, gobernado por un príncipe extranjero, don Fernando Maximiliano, que va a ser paralelo a la república defendida por Juárez. Maximiliano, también como Iturbide, quiso hacer una constitución, pero no le alcanzó el tiempo, su imperio fue muy breve. Y los problemas muchísimos, siempre estuvo en guerra contra Juárez. Entonces, sí hizo un estatuto provisional. Así como Iturbide hizo un reglamento, Maximiliano hizo un estatuto provisional del Imperio Mexicano. Fue decretado en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, el 10 de abril de 65. Consta de 81 artículos. Establece un gobierno de monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico. El emperador representa la soberanía nacional y la ejerce en todos sus ramos por sí mismo o por otras autoridades. El territorio de México se dividió en 50 departamentos. Fíjate, hoy tenemos 32 entidades federativas. El emperador hizo 50 secciones o partes del territorio. Cada uno de los departamentos con distritos y municipalidades. Se nombraron prefectos, esto lo toma del derecho francés,
y gobernadores, y había consejos departamentales, como si fueran congresos. En los ayuntamientos habría elecciones directas, o sea que la primera elección directa la puso Maximiliano al nivel de los ayuntamientos. Igual que ahora, a la primera, tú vas y votas por la opción que tú quieres. Actualmente, bueno, contiene una parte dogmática que otorga derechos. Y, y bueno, de momento nos quedamos con la Constitución del 57, pero por otro lado, México ya como país independiente se planteó el problema de la reelección del Poder Ejecutivo Federal, que claro repercutía también en los estados, gobernadores que se quedaban en la eternidad. Para poner los casos más, pues, más importantes, don Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de la República, como hemos dicho, aunque si juntas todos sus tiempos, no alcanza los 30 años que alcanzó don Porfirio, porque muchos de sus gobiernos fueron de meses, en medio de crisis políticas. Don Benito Juárez, pues fue presidente desde 57 hasta 72, o sea que ocupó un promedio de 15 años la presidencia. Y sus últimas presidencias ya no fueron populares. Hubo levantamientos en distintas partes del país. O sea que ya no las tenía todas en popularidad don Benito Juárez, ya en sus últimos tiempos. Y cuando muere, pues ahí sí, murió en el ejercicio del poder. Don Porfirio Díaz se alzó contra Juárez por sus reelecciones. Don Porfirio en esa época era diputado por Oaxaca y se levantó con un plan que hizo en su propia hacienda y en Oaxaca, la hacienda de la Noria. Y el plan se llama de la Noria, proclamando la no reelección. Pero fue derrotado y estuvo a punto de caer prisionero. Lo que lo salvó fue la muerte repentina del presidente Juárez, víctima de un problema cardíaco. Entonces el nuevo presidente, el que lo sustituye, es don Sebastián Lerdo de Tejada. Y don Sebastián, para pacificar el país, decreta una amnistía general. Si dejas las armas, puedes volver a tu vida privada sin que nadie te haga nada. Don Porfirio aprovecha eso y regresa a Oaxaca. Ahora bien, don Sebastián dice que va a sustituir a Juárez, nada más lo poquito que falta para que termine su gobierno, pero luego se proclamó como candidato y pues va a gobernar otros 4 años. Pero dice que serán los últimos, ya no va a reelegirse. Sin embargo, volvió a presentar su candidatura. Y don Porfirio se lanza ahora contra él con un nuevo plan también en el estado de Oaxaca, en Tuxtepec. Es una población muy importante en el istmo de Tehuantepec. Y con el plan de Tuxtepec se alza contra don Sebastián de Tejada. Entonces, mira, pues en ese plan de Tuxtepec se proclamaba también el principio de no reelección. Por eso el señor Madero, cuando 30 años después proclamaba lo mismo, decía con toda honestidad, la idea de la no reelección no es mía, es de don Porfirio. Lo que pasa es que a don Porfirio, 30 años después de gobernar, ya se le olvidó, pero simplemente lo postuló en la Noria contra Juárez y en Tuxtepec contra Porfirio, contra Sebastián Lerdo Tejada. Entonces, con el plan de Tuxtepec logró derrotar a Lerdo de Tejada, que renunció en Toluca y se fue a los Estados Unidos a refugiar. Pero paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la época, que era el licenciado José María Iglesias, también aspiraba a la presidencia. Y dijo, esa reelección de Lerdo es falsa, es violatoria, es un fraude. No ganó las elecciones. Entonces Lerdo ya no es presidente. Y de acuerdo a las leyes de la época, debe ser sustituido por el presidente de la Corte, o sea, yo.
Entonces, yo soy el presidente de México. Entonces, imagínate qué momento tan dramático. Teníamos 3 presidentes. Lerdo de Tejada, que decía que había ganado la reelección, Porfirio Díaz, que decía que no, y que, de acuerdo al plan de Tuxtepec, él era el presidente provisional, y don José María Iglesias, que decía: yo soy el presidente porque si ya no lo es Lerdo, por ley me toca a mí, presidente de la Corte. El presidente de la Corte debería sustituir al presidente en caso de ausencia o renuncia. Ahora bien, pues don Porfirio Díaz logra derrotar primero a Lerdo de Tejada, que se va a Estados Unidos, y luego en Lagos de Moreno, en Jalisco, inflige una derrota a la gente que apoyaba al presidente de la Corte, a Iglesias, que también se va a los Estados Unidos. Y entonces don Porfirio llega al poder por primera vez en calidad de interino, de acuerdo con el plan de Tuxtepec que él mismo proclamó, en 1876. Y va a ocupar la presidencia, excepto en un periodo, ahorita lo vamos a ver, hasta el 25 de mayo de 1911, cuando tuvo que renunciar porque los revolucionarios de Madero tomaron Ciudad Juárez y pues con la presión de los Estados Unidos eh, se vio obligado a firmar el gobierno porfirista los tratados de Ciudad Juárez, en los que dejaba la presidencia de la República, y se fue al extranjero. Vamos a ver cómo pudo don Porfirio darle la vuelta para que, proclamando la no reelección, se quedara casi 30 años en la presidencia. Aquí tiene los periodos de gobierno porfirista. El primero es interino, de 76 a 77, como triunfador de la guerra de Tuxtepec, y simplemente para convocar elecciones. Elecciones que desde luego él gana para el periodo 77-80. Y en ese periodo lanza una convocatoria para reformar la Constitución de 57 y establecer el principio de no reelección. Parecía que don Porfirio cumplía su promesa. Entonces en 80 deja el gobierno y el periodo de 80 a 84 la cubre el general Manuel González, una persona de su confianza. Y él, el general González, ya en el cargo, hace otra reforma a la Constitución y dice: mira, sí se puede reelegir, pero dejando un periodo intermedio, como en la época colonial, la ley del hueco, yo, luego tú y luego puedo volver yo, nada más por una vez. Eso era decir: don Porfirio regresa. Y efectivamente don Porfirio regresa. Y no está violando lo de Tuxtepec, según él, porque él sí puso la no reelección. Esta reforma es del anterior presidente, de Manuel González. Entonces, con esa ley del hueco tenemos el segundo periodo, 84-88. Y ahí hace una reforma a la Constitución y dice: sí se puede reelegir por una vez más, o sea, inmediatamente, ¿sí? Y entonces esto pues hace que nos vayamos de 88 a 92. Y en ese periodo se vuelve a hacer una reforma constitucional en la que ya no se menciona nada de la reelección, ni para bien ni para mal. Y entonces se aplica el viejo principio del derecho romano de que lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Y ándale, de ahí fueron periodo tras periodo tras periodo. Ahí tienes el cuarto, el quinto, el sexto periodo. El sexto periodo, que va de 1900 a 1904. En él hace una reforma más. Establece la vicepresidencia que le había quitado la Constitución del 57. Y lo hace porque para esos años ya va a cumplir en 10, cumpliría 80 años. Hoy 80 años son muchos años, pero en tiempos de don Porfirio eran muchísimo más. Entonces se pensaba que don Porfirio podía morir en cualquier momento y sería gravísimo que nos quedáramos sin el poder, que alguien lo ejerciera. En consecuencia, pues se forma la vicepresidencia. Había candidatos de peso, así como don Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, y otros
políticos muy prominentes. Pero don Porfirio no quiere que le hagan sombra. Mejor se elige a don Ramón Corral, un abogado oriundo de Sonora, medio desconocido, pero joven, y al que podía fácilmente manipular don Porfirio. Y también se eleva el periodo a 6 años. Ya no van a ser 4, sino 6. Y entonces, pues volvemos a esta situación, al séptimo periodo que va de 1904 a 1910. Le toca festejar los 100 años de la Guerra de Independencia. Entonces, se vuelve a reelegir, a pesar que dijo que no se iba a reelegir, pues se vuelve otra vez a postular, ahora para 10-16. Pero ese periodo ya no lo cumplió porque ya dijimos que renunció en 2011 y se fue por propia voluntad de don Ramón Corral, se fueron a París con sus familias. Nadie los expulsó, ellos solitos decidieron abandonar el país. Y murió don Porfirio en París en 1915. O sea que de todas maneras no le hubiera alcanzado la vida para terminar su octavo periodo. Y nada más como dato curioso les diré que un año antes, en 14, se murió don Ramón Corral, el que lo iba a suplir. Estaba, aunque era joven, estaba afectado de cáncer y estaba muy grave. Entonces, bueno, pues no sobrevivió. Don Porfirio le ganó a su vicepresidente. Ahora bien, la política porfirista fortaleció el poder del presidente, aunque hubo algunas revueltas como la de Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, don Jerónimo Treviño en Nuevo León, o la revuelta de Tomochica en Chihuahua, que fue una revuelta de indígenas tarahumaras que fueron masacrados. Hubo un candidato siempre opositor que se llamó Nicolás Zúñiga y Miranda. Él siempre decía que ganaba y que don Porfirio hacía trampa, que era fraude, y se ostentaba como presidente de la República, aunque en la elección no pasaba de 6 o 10 votos, seguramente de su familia. Pero bueno, se le toleraba esa situación tan folclórica porque no tenía ningún peligro para el régimen porfirista. Surgieron los partidos políticos en tiempos de Juárez. Cuando ya estamos en la última presidencia de Juárez, surgen los partidos políticos. El primero de ellos estuvo en el estado de Tabasco. Y después se fueron formando durante la dictadura porfirista, pero en forma clandestina, porque si no era un partido que apoyara a don Porfirio, pues te venía la policía, te fincaban responsabilidades, en fin. Aquí tienen los partidos políticos que hubo en México. Algunos son a favor de Sebastián Lerdo de Tejada, otros son para don Porfirio, como este de los científicos, que es el Círculo Nacional Porfirista. Ahí militaban los grandes políticos del régimen, desde luego del gabinete de don Porfirio Díaz. El pueblo los apodó los científicos porque decían que todo había que hacerlo de acuerdo con la ciencia, gobernar de acuerdo a la ciencia política, manejar el dinero público de acuerdo a la ciencia económica. Y a tanto iba la ciencia por aquí y por allá, que el pueblo terminó por llamarlo los científicos. Bueno, entonces algunos de estos partidos eran de franca tendencia oficial. El que se creó por primera vez en Tabasco fue el Partido Radical de Tabasco, que era un partido independiente, y se formó en 1871. Don Benito, como tú sabes, murió en 72, entonces este partido se formó un año antes de que él muriera. Ahora, el último que aparece en esta lámina, ese sí no es porfirista, sino al contrario, antiporfirista. Es el Partido Liberal Mexicano de 1906, que fue creado por los hermanos Flores Magón, don Ricardo Flores Magón y sus hermanos, oriundos de Oaxaca. Ellos incluso publicaron un plan y manifiesto a la nación. Ahora bien, como no podían abrirse abiertamente partidos políticos, se disfrazaban como club político. ¿Qué haces en un club? En un club pues haces deporte o juegas el ajedrez o los naipes, vas a ser amigos. Bueno, pues entonces parecía que eran simplemente cosas intrascendentes, cosas sociales, pero en el fondo tenían
una idea política. Así se formó el partido antirreeleccionista que se estableció en Coahuila y que se convirtió en el Partido Nacional Antirreeleccionista de 1909. Ahí la familia Madero, que eran ricos terratenientes en Coahuila, pues son los que le dan impulso a este grupo que sí es abiertamente antiporfirista. También, ¿te acuerdas de la entrevista de Díaz Krillman en 1908, cuando el periodista Krillman le hizo una entrevista al presidente en el castillo de Chapultepec, donde vivían, y él dice que se va a retirar, que ya no va a haber una nueva candidatura en 1910, que él vería con simpatía que se formaran partidos, que los mexicanos ya estábamos maduros para vivir la democracia. O sea, nos sentía así como aguacates, ¿verdad? Estábamos maduros. Bueno, desde luego que no cumplió lo que dijo ahí en la entrevista. Y entonces Madero se lanzó como candidato a la presidencia por su partido antirreeleccionista. Todavía existen algunas grabaciones, ya hay grabaciones, de los discursos de Madero, por ejemplo en Puebla y en Tlaxcala, donde se ve su voz muy pausada, pero muy firme, y sus ideas. Iba teniendo cierto arraigo, la gente tenía curiosidad, pero al llegar a Monterrey, después de que dio su discurso, lo aprendieron y lo llevaron lejos de Monterrey, a la ciudad de San Luis, a la penitenciaría de San Luis Potosí. ¿De qué acusaban a Madero? De que había insultado al presidente, insultos al presidente, lo cual no era de la personalidad de Madero. Madero era un hombre de una fina educación, había estudiado contabilidad y negocios en Europa y en Estados Unidos, era un hombre culto y jamás se le oyó siquiera una mala palabra. No era de ese calaña, ¿verdad? Porque si hubiera sido don Francisco Villar, claro que lo insulta y hasta balacera de arma, ¿verdad? Pero el señor Madero, imposible. Era desde luego una intriga. Pero con ese pretexto lo meten a la cárcel y de acuerdo a la ley, pues está procesado, pierde su capacidad para ser candidato. Y entonces don Porfirio se va solito y gana la elección. Cuando pasan las elecciones y el triunfo de don Porfirio, sale de la prisión todavía bajo proceso, pero ya con la ciudad como cárcel. Tiene que firmar cada semana un libro, etcétera. Al principio lo siguen por las calles de San Luis cuando va con sus amigos, sus colaboradores, pero después la vigilancia se va haciendo muy laxa y eso permite que las personas que lo apoyaban piensen en que se escape para los Estados Unidos. Imagínate al señor Madero con un uniforme de los ferrocarriles, con una linternita y un garrote de esos que van gritando, pasajeros con destino a Ciudad Juárez, vámonos, y ya sin barba ni bigote, pues ya no es Madero. Y pasó desapercibido, o a lo mejor lo quisieron pasar desapercibido, y cruzó la frontera. Y ya en la frontera proclama el plan de San Luis Potosí, en donde invita al pueblo de México a que el próximo domingo 20 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, se alcen en armas. Fíjate, 20 de noviembre a partir de las 6. Faltaba que dijera y nos vemos en la esquina de tal y cual lugar, ¿verdad? Claro, los primeros en avisarse fueron la gente de seguridad. Con los pueblos indígenas, don Porfirio en su gobierno tuvo un trato un tanto dubitativo. Por un lado, quería que progresara. Él le fastidiaba verlos con sus vestidos de manta, su sombrero y sus guaraches. Decía que eso daba muy mala imagen a México. Había que vestirlos como se viste la gente decente. Entonces fuera guaraches, zapatos y todo eso. No te enojes conmigo, eso lo decía don Porfirio, yo, obviamente. Y fíjate que no hablaran su idioma, ya se olvidaran de esos idiomas tan primitivos, tan rústicos y los obligáramos a hablar español. Y una vez que le pones un traje con corbata y zapatos y habla español, pues ya no tiene nada de indio. Eso según don Porfirio les daría progreso. Pero también por otro lado, se quedaban con sus tierras, los despojaron de sus tierras, y esto ocasionó rebeliones de los indios de una manera
muy terrible. Por ejemplo, en Chiapas, en Nayarit, en Chihuahua, en Sonora, hubo rebeliones por los indígenas que eran abiertamente despojados de sus tierras, que pasaban a poder de las grandes familias terratenientes. Bien, ahora en el gobierno de don Francisco I. Madero, después de la caída de don Porfirio, se reformó la Constitución para prohibir la reelección de los poderes ejecutivos, tanto federal, presidente de la República, como locales, señores gobernadores, no de diputados ni de senadores. Él no se manifestó en contra de que ellos pudieran reelegirse, era el poder ejecutivo. También, por otro lado, creó una nueva ley, ¿sí? Dio origen a una nueva ley electoral. Y entonces se dio el boom de los partidos políticos. Con 100 personas afiliadas, tú podías formar un partido político. Lástima que ya no esté esa ley en vigor, si no ahorita aquí formábamos en la Eje un partido político, porque ustedes no me van a mirar su firma. Y entonces te aseguro que con todos los que somos en la Eje, más ustedes y otras personas que toman otro diplomado, formamos hasta 3 partidos si queremos. Pero pues eran esos tiempos. Por otro lado, en 1912, todavía en calidad de presidente, el señor Madero reformó la Constitución para ponerle más precisión en la cuestión electoral y estableció las elecciones directas, así como las tenemos hoy. Tú vas y directamente, ya no hay intermediario. Cada ciudadano es un voto. En 1916 se estableció la prohibición para que los partidos políticos tuvieran nombres o alusiones religiosas o étnicas, o sea, raciales. Por otro lado, pues nosotros sabemos que el gobierno de Madero terminó mal con un golpe de Estado que orquestó el general Victoriano Huerta y el embajador de los Estados Unidos de América en esa época, el señor Henry Lane Wilson. Sabemos que Madero y Pino Suárez fueron hechos prisioneros y obligados a renunciar, que su renuncia fue aceptada en el Congreso lleno de miedo y se nombró provisionalmente al señor secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Madero, el señor Pedro Lascurain, que acepta la presidencia, protesta el cargo, da a conocer el nombre de sus colaboradores, de su gabinete, entre los que está el general Victoriano Huerta. Inmediatamente renuncia, le aceptan la renuncia y deja de ser presidente. Todo esto se hizo en 45 minutos, casi los que llevamos de clase, es lo que dura el presidente don Pedro Lascurain. Entonces, fíjate qué curioso, tenemos un presidente que fue 11 veces presidente de México, otro que duró 30 años en el poder en promedio y otro que duró 45 minutos. Claro, todos entendemos que estaban pues sujetos al temor de los esbirros de Huerta. Huerta acepta la presidencia que le ofrece el Congreso y protesta y nombra su gabinete. Y aparentemente no se violentó ninguna parte de la Constitución porque Madero y Pino Suárez habían renunciado, le aceptan la renuncia, nombran al secretario que era de Relaciones Exteriores, acepta el cargo, renuncia y le ofrecen la presidencia a Huerta. Todo muy bien. No se había violado nada. Todos los gobernadores de los estados fueron informados vía telegráfica y telefónica de lo que había ocurrido y todos se apresuran, ya sabes, a felicitar y quieren ser el primero que llegue, ¿verdad?, a felicitar. Excepto, por ejemplo, el de Sonora, Maitorena, pero sobre todo el de Coahuila, don Venustiano Carranza. Pues no está de acuerdo, piensa que la Constitución ha sido violentada y se lanza con el Plan de Guadalupe, una hacienda que está a las afueras de Saltillo, Coahuila. Ahí lanza su plan en contra de Huerta. Él dice Huerta es un usurpador, la Constitución ha sido violada y por eso mi movimiento se llama constitucionalista, para volver a poner en vigor a la Constitución. Y yo me nombro
primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del despacho de la presidencia de la República. En medio de la dictadura y los años de terror que vivimos con Huerta, fueron asesinados don Belisario Domínguez, senador por Chiapas, y don Serapio Rendón, diputado por Yucatán. Cuando se supo de estos homicidios de estos legisladores, diputado y senador, el Congreso se manifestó en sesión permanente hasta que renunciara Huerta. Huerta responde a eso disolviendo el Congreso y metiendo a todos los diputados y senadores a la cárcel de Lecumberri. Imagínate, todavía hay por ahí fotografías de la época del archivo Casasola, donde ves en los patios de Lecumberri a todos los congresistas presos. O sea, ya la locura, obviamente, el señor ya estaba loco. En medio también de eso, los Estados Unidos nos invadieron en 1914 por Veracruz y Tampico. Y bueno, estuvieron aquí varios meses interviniendo para presionar a Huerta a su renuncia. A otra cosa, por fin don Venustiano Carranza logra el triunfo contra Huerta en una batalla que ganó el general Francisco Villa al frente de la División del Norte en Zacatecas. En 14 cayó Zacatecas en manos del ejército constitucionalista y esa fue la puntilla para que Huerta renunciara y se fuera. Posteriormente Carranza entra al país, entra a la capital del país y quiere pues que todas las fuerzas revolucionarias, que ya son muchas, zapatistas, obregonistas, villistas, etcétera, pues se unan. Es decir, ya terminó la dictadura, es el momento de unirse. Primero los convoca en una junta en la Ciudad de México, pero ellos sienten que no están a gusto porque está la presencia de Carranza, que influye muchísimo. Entonces se van a sesionar a Aguascalientes, la famosa Convención de Aguascalientes, y se lanzan contra Carranza. Entonces, pues tenemos ahí una lucha entre los mismos revolucionarios que logró vencer don Venustiano y finalmente convocar a un Congreso Constituyente, según él, para hacer reformas a la Constitución del 57 e impactar ahí los derechos de los trabajadores y los campesinos producto de la revolución. Esta Constitución de 17 que se hizo en Querétaro fue la primera de orientación social en el mundo. Los rusos todavía no empezaban su guerra contra los zares. La van a empezar en octubre de ese año, el famoso Octubre Rojo, cuando destituyen al zar. Pero nosotros en febrero estábamos decretando la Constitución. Empoderó a los sectores obrero y campesino. Además, abrió espacios de democracia y acceso de poder a las clases medias urbanas. El Congreso Constituyente rebasó el proyecto de don Venustiano Carranza. Se estableció el principio de municipio libre, sin los llamados jefes políticos, que serían intermediarios entre las autoridades del ayuntamiento y las del Estado. Un presidente municipal no podía ir a la capital de su estado a tramitar las cosas directamente con el gobernador, tenía que hacerlo a través del jefe político. Y esos jefes políticos cometieron muchas arbitrariedades. Entonces había que quitar esa figura y por eso se habla de municipio libre. Por otro lado, se cambia el título de derechos del hombre por el de garantías individuales. Las elecciones pues ya eran directas desde la época de Madero. Ahora, en 1917, para integrar el primer Congreso posterior a la promulgación de la Constitución, se reconocen las candidaturas independientes. Era posible formar partidos municipales con solamente 10 personas. De manera que allá en San Juan de los Rebozos podrías con 10 paisanitos formar un partido político. Destacan en la época el Partido Comunista Mexicano, el Partido Laborista Mexicano, derivado de la Confederación Regional Obrera Mexicana, del líder Luis N. Morones.
En 29 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Su primer gran logro fue ganar la candidatura presidencial a favor de Pascual Ortiz Rubio, cuando la gente hablaba de un verdadero fraude, porque el candidato opositor era el licenciado José Vasconcelos, que gozaba de gran prestigio, incluso fue rector de la universidad y creó el lema de "Por mi raza hablará el espíritu". Y es un gran escritor y tratadista. Bueno, pues a pesar de que la gente parecía inclinarse por el señor licenciado Vasconcelos, la elección la ganó Pascual Ortiz Rubio, según las malas lenguas, pues haciendo fraude. Después, con el presidente Calles, pues se formó este partido, el Partido Nacional Revolucionario, pero previamente hubo el atentado contra Obregón. Recuerden que Calles llega al poder, entonces se establece, cuando está en la presidencia, que sí se puede reelegir, a pesar de que estaba prohibido desde Madero, si dejabas un periodo intermedio. Ya lo hemos visto, la Colonia y Porfirio Díaz, la ley del hueco. Pero la gente no tiene memoria histórica. Y Obregón regresó. Y Obregón ganó la reelección, pero lo mataron en un atentado. Pero ya para entonces era presidente reelecto, violando el principio fundamental de la revolución, la no reelección. Entonces, cuidado con esto porque nos gusta repetir la historia. Con esta muerte del señor Obregón, se dejó venir una época que llamamos Maximato, de la cual vamos a hablar. Pero antes veamos las reformas que ha sufrido la Constitución desde que se generó. Mira, con Venustiano Carranza, que finalmente llegó a la presidencia, porque se postuló como presidente y ganó después de la expedición de la Constitución, no hubo reformas a la Constitución. Adolfo de la Huerta, 0. Don Álvaro Obregón hizo 8 reformas a la Constitución, Plutarco Elías Calles 18, Emilio Portesil 2, Pascual Ortiz Rubio 4, Abelardo Rodríguez 22, Lázaro Cárdenas 15, Manuel Ávila Camacho 18, Miguel Alemán 20, Adolfo Ruiz Cortines 2, López Mateos 11, Gustavo Díaz Ordaz 19, Luis Echeverría 40, José López Portillo 34, Miguel de la Madrid 66, Carlos Salinas 55, Ernesto Zedillo 78, Vicente Fox 31, Felipe Calderón 110, Enrique Peña Nieto 155 decretos de reforma. Entonces, el actual presidente López Obrador hasta el año 21 tenía 51 decretos. Total, 22 gobiernos han pasado desde Venustiano Carranza hasta el actual. Ha habido 351 decretos de reforma a la Constitución y como en cada decreto se reforman diversos artículos, han sido 748 reformas. Los artículos reformados de la Constitución son 115, los no reformados 21. El total de artículos de la Constitución de fondo son 136. Entonces, de la que se hizo en Querétaro ya queda muy poco. ¿Qué artículos no se han reformado? Ahí los tienes, el 8º, el 9º, el 12, el 13, etcétera. Sí, son los 21 artículos que no han sufrido reforma, que tienen la redacción que les hizo el Congreso de Querétaro. Tú dirás, pues ha de ser esenciales esos artículos. No del todo. Mira, un ejemplo, entre los no reformados está el 47, que dice que el estado de Nayarit tendrá la extensión y límites que corresponden actualmente al territorio de Tepic. Y no ha sido reformado. Creo que todos estamos de acuerdo en dónde está Nayarit. Es que Nayarit era territorio de Tepic cuando la Constitución del 17. Y los señores diputados de ese lugar
llegaron y dijeron: nosotros ya cumplimos requisitos para convertirnos de territorio en estado. Y lo demostraron. Les dijeron: pues sí, muy bien. Nada más que ya no van a ser estado de Tepic, sino estado de Nayarit, en recuerdo a un cacique de la región que resistió la conquista española, que fue el Cuauhtémoc del lugar, Nayar. Entonces le vamos a llamar estado de Nayarit y su capital va a ser la ciudad de Tepic. Esto debió haber quedado en artículo transitorio, porque en ese momento era muy importante, pero hoy, pues, la verdad, no creo que nadie esté peleando qué es el estado de Nayarit, donde están ubicados sus límites. Entonces debió haber quedado como transitorio. Y por eso los nayaritas presumen con nosotros y dicen: nosotros tenemos 2 artículos en la Constitución, uno donde están todos los estados y otro solito para nosotros. Y es cierto. Entonces ve que no, decir, no todos los que no se han tocado, pues no se han tocado porque sean esenciales. Este en su momento lo fue, actualmente ya es histórico. Creo que nadie pone objeciones a Nayarit, pero pues sabemos que es un estado de la República Mexicana y, por cierto, un bellísimo estado. Ahora bien, cuando muere Álvaro Obregón, víctima de un atentado, el jefe máximo que quedaba vivo de la revolución era el presidente Plutarco Elías Calles. Y había muerto Madero y Carranza y Villa y Zapata, y el único hombre fuerte era Calles. Por eso le decían el jefe máximo de la revolución. Y durante 3 gobiernos posteriores a él, fueron gente de él, manejada por él. Por eso se habla del maximato. De hecho, Calles seguía gobernando aunque ya no fuera presidente. Entonces, los presidentes que fueron de este maximato fueron Emilio Portesil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El maximato. Toda la gente sospechaba que pues el único que se benefició con la muerte de Obregón fue el propio Calles, que quedó ya solito. Por eso te acuerdas que hasta hacían un chiste, ¿verdad? Decían: oiga, ¿quién mató a Obregón? Y decían: cállese, cállese, ¿verdad? Pues sí, porque Calles fue el que quedó como máximo jefe. Todavía don Lázaro Cárdenas, como candidato impuesto por Calles, tuvo que aguantar 2 o 3 desplantes groseros de Calles para que Cárdenas viera que el nombre fuerte de México era él, no Cárdenas. Pues le aguantó sus desplantes, llegó a la presidencia y cuando se sintió fuerte, le dio pues la sorpresa de apresarlo en su hacienda de Santa Bárbara en el Estado de México y ponerlo en una avioneta con destino a los Estados Unidos bajo la idea que no regresara. No le sugerían que regresara y Calles lo entendió. El resto del gobierno de Cárdenas no se apareció. Cuando llega su sustituto, el general Manuel Ávila Camacho, pues regresó, pero ya morirse, ya era un hombre muy grande, muy enfermo. Se acabó el poder de Calles. Ya tuvimos maximato. Precisamente en el gobierno del general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario, que nació para fortalecer el poder ejecutivo y que no hubiera muertos y rebeliones en cada cambio de gobierno, cambió su nombre por el Partido Revolucionario Mexicano y se convirtió en un partido de sectores y masas. En 1939 surgió el Partido Acción Nacional, nuestro famoso PAN, con un personaje muy brillante en la época de Chihuahua, don Manuel Gómez Morín. Pero luego, con Miguel Alemán, en 1946, el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en PRI, Partido Revolucionario Institucional, y ya para entonces era el partido hegemónico, el único que tenía poder. Entonces, abajo de la lámina ves los nombres que ha tenido, primero con Calles, luego con Cárdenas y luego con Alemán, para convertirse en el PRI. En 1946, la Ley Federal Electoral tomó
Formó la Comisión Federal de Vigilancia, antecedente de la Comisión Federal Electoral, creada en 51. Se creó el registro de partidos políticos en la Secretaría de Gobernación y se prohíben las candidaturas independientes. ¿Te acuerdas que había candidaturas independientes con Madero? Pues se prohíben en 46. El 2 de enero de 46 se tuvo la masacre de León, Guanajuato, en unas elecciones municipales, lo cual demostraba que el tener un partido hegemónico no garantizaba la paz social. En 47 se legisló el voto de las mujeres a nivel municipal. Luego algunos estados lo reconocieron en elecciones locales, por ejemplo en Yucatán, en Chiapas, en San Luis Potosí, la Baja California y otros. En 53 se reconoce a nivel federal con don Adolfo Ruiz Cortines. Precisamente en la campaña de don Adolfo Ruiz Cortines, él prometió que si llegaba a la presidencia, haría las reformas del caso para que las mujeres tuvieran calidad de ciudadanas y en consecuencia pudieran votar y ser votadas en todo tipo de elecciones. La candidatura fue contra el general Miguel Enríquez Guzmán. Eh, Ahora bien, ya en la presidencia, pues se logró el voto de las mujeres. Entonces, en realidad en México tiene muy poco tiempo el voto femenino y lo establecimos cuando ya casi toda América tenía el voto femenino. México fue de los últimos países en reconocerlo. Ahora, ya al final del gobierno de Ruiz Cortines hubo levantamientos y huelgas de varios sectores, los ferrocarrileros, los telegrafistas, los maestros y muchos más. Eh, Ahora, en 1960 se establecieron con don Adolfo López Mateos las diputaciones de partido, si éste alcanzaba el 2.5% de la votación total emitida, porque todo era PRI, era el carro completo. Entonces eso ya no era sostenible. Entonces López Mateos como que abre una ventanita y forma los diputados de partido. Los partidos opositores podían tener curules en la medida que alcanzaran cierto número de votos, cierto porcentaje. Pues ya te encontrabas en la Cámara diputados que no eran del PRI, aunque todavía eran minoría. Bueno, esto lo hace don Adolfo López Mateos y es el antecedente de lo que ahora llamamos el principio de representación proporcional. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se reprimieron de una manera muy grave los movimientos de los médicos y de los estudiantes, el famoso problema del 68, que deslegitimó el poder político en funciones que se decía heredero de la Revolución Mexicana. Como consecuencia de ello, en 72 se concedió a la ciudadanía a partir de 18 años. En 73 se aumentaron los diputados de partido a 25 y el umbral mínimo de porcentaje se redujo a 1.5%. La edad para ser senador fue de 30 años y para diputado 21. En su gobierno, Luis Echeverría se dio la masacre del Jueves de Corpus, y en el caso de José López Portillo, en su elección de 1976, solo tuvo un candidato a la presidencia. O sea, en la elección de Guillermo López Portillo, don José López Portillo, solamente había ese candidato. O sea que con su solo voto, pues hubiera ganado, con tal que no votara en contra suya, ganaba la elección porque es por mayoría relativa. Entonces, pues esto originó muchos problemas sociales, se vinieron varios movimientos de guerrilla y el desarrollo de lo que se ha llamado la guerra sucia, desaparición de personas y demás. Todo esto originó la reforma de 77 con la LOPE. ¿Se acuerdan la LOPE? La Ley de Organizaciones Políticas y Partidos y Procesos Electorales, que pues trató de incorporar a las fuerzas políticas de izquierda a la pugna electoral, es decir, alcanzar la pluralidad política. En 1987 aparece el primer tribunal electoral
dedicado a esa materia, que fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, todavía con funciones muy acotadas. Por otro lado, pues sus decisiones podían ser anuladas por la decisión de las cámaras del Congreso en su calidad de autocalificación y de heterocalificación respecto a la presidencia de la República. Las elecciones de 88 fueron muy conflictivas. Si bien las ganó el PRI con Carlos Salinas de Gortari, también es cierto que las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas y de Manuel J. Cloutier tuvieron altos índices de votación. Con la explicación muy controversial de la caída del sistema, el malestar postelectoral fue en aumento. Esto hizo posible el reconocimiento de la candidatura para gobernador de Baja California por el PAN. Fíjate, era la primera vez que un gobernador no era del PRI. En 1990 se fundó el IFE como un organismo presidido por el secretario de Gobernación que sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Igualmente se creó el TRIFE con mayores facultades, el Tribunal Federal Electoral. También se fundó el Partido de la Revolución Democrática, nuestro PRD. En 1993 se termina con el sistema de autocalificación que duró 131 años. Fíjate, desde Cádiz hasta 1993, 181 años de autocalificación de elecciones en las cámaras. En 1994 el IFE se integró con consejeros ciudadanos y se convirtió en un organismo constitucional autónomo. En ese mismo 64 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que ahora es FEDE, y fue víctima de un atentado el candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. En 97 la Cámara de Diputados Federales perdió su mayoría priista y esto facilitó el cambio institucional de partido en el poder con la presidencia de Vicente Fox. Ello hizo posible la alternancia sin violencia al nivel federal y al local, aumentando las vías impugnativas en materia electoral. En 1996 se creó el tercer Tribunal Electoral Federal del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún vigente, el cual en el año 2000 calificó por primera vez la elección de presidente con don Vicente Fox. Se trata de un tribunal constitucional y de convencionalidad que ha tratado e impulsado mayúsculamente el desarrollo democrático del país. En 2005 se estableció el voto de nacionales en el extranjero, lo que ha extendido las opciones de tipo de elección y la formación de diputaciones migrantes. Las elecciones de 2006 para la presidencia de la República fueron también muy controvertidas. Recuerden que la diferencia entre los partidos punteros fue mínima, fue menos de 1%, lo que hizo necesaria una reforma de 2007 para corregir el modelo de comunicación política y la propaganda electoral y gubernamental. En 2012 se establece por presión convencional, caso de Castañeda Guzmán, la candidatura independiente que se había eliminado en 46, ¿se acuerdan? Paralelamente a los niveles legislativo y jurisdiccional, se han ido potencializando los alcances y ejercicio efectivo de los derechos humanos a partir de 2011 y cuando se plasmaron en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto el Tribunal Electoral lo ha potencializado y ha logrado ampliar la gama y la eficiencia de los derechos para comunidades como las comunidades originarias, las personas afrodescendientes, la comunidad lésbico, gay, etcétera, y todos esos colectivos que han sido
afectados injustamente a través del tiempo. Igualmente, entonces se estableció la consulta popular, forma democrática directa. En 2014, la reforma constitucional y legal crea el INE y los organismos públicos electorales locales, que es el tema de su diplomado, los OPLES. Por otro lado, vamos a saltarnos esto. Eh, Situación actual. En este parámetro de inconformidad y malestar creciente de las bases electorales, los mensajes demagogos de líderes populistas han tenido un éxito rotundo, sin importar que el ejercicio de sus mandatos se aumenten los índices de pobreza y de ineficacia gubernamental. Este tipo de gobierno, que fundamenta su fuerza en el apoyo popular, se vuelve muy peligroso porque pretende enraizarse en la política nacional de los países. Entonces, aquí tienen ustedes los retos y oportunidades que tenemos frente a esta ola que pretende regresar a tiempos que ya vivimos. En este contexto, los retos ahora de la democracia son continuar su avance y consolidación, blindar las instituciones que equilibran el poder centralizado, aumentar el interés participativo responsable y exigente de la ciudadanía, crear y fortalecer la cultura de la legalidad democrática. ¿Y qué oportunidades tenemos para ello? La amplia experiencia histórico-política del país. Ya vivimos un partido hegemónico que gobernó casi 70 años al país. Ya tuvimos maximato con 3 presidentes que fueron, pues, hechura del presidente que estaba en el poder y que siguió en el poder, Plutarco Elías Calles. Ya tuvimos también, pues, dictaduras como la de Victoriano Huerta, como la de Porfirio Díaz. Todo eso ya lo vivimos. Y no hay necesidad de que repitamos la lección, nada más acuérdense, ya lo pasamos. Entonces, pues tenemos la amplia experiencia histórica político del país, la formación de nuevos cuadros ciudadanos y la divulgación de la tecnología contemporánea. Esto que ahora nos sirve para comunicarnos puede ser un buen instrumento para que nosotros logremos afianzar las instituciones políticas que tanto trabajo nos ha costado. Con esto, pues, tenemos encima, como la espada de Damocles en el cuello, el tiempo. Cronos, que no respeta nada, ya ven que Cronos se comía a sus hijos. Por eso es tan inocente el que dice, estoy matando el tiempo. No, mi amor, el tiempo te mata a ti, eso sí. Pero, pues esto lo digo porque nos quedan 6 minutos para que termine la clase. Y yo podría quedarme con ustedes otros 3 días viendo detalles de esto. Pero lo que nos hemos saltado es algo que lo puedes leer y entender porque ya son tiempos contemporáneos. Lo que me interesa es que esto les llegue a sus respectivos aparatos. Esto, de ser posible, hoy mismo se los mandan y si no, se los mandan mañana a través de las autoridades de la IG. De algo les puede servir y les recomiendo que, pues, si tienen tiempo, ya ves que lo que se te sobra es tiempo, pues en lugar de que anden haciendo maldades, mejor vean esto con calma y formen sus propios criterios con sus conocimientos históricos que indudablemente tienen y con sus puntos de vista que también sostienen y con todo derecho, pues estarán de acuerdo en unas cosas y en otras no. Pero vamos a dejar hasta aquí y vamos a dar oportunidad a que ustedes pues nos pregunten o nos aporten alguna idea que enriquezca todo esto. Ahora sí que ya no tuvimos interrupciones, el día de ayer fue fatal, ¿verdad? Fue fatal. Sí, tache con todo el sistema electrónico, pero hoy estuvimos tranquilos. No sé si alguno quiera decir algo o preguntar algo también, claro. Aprovechar estos minutitos que nos quedan.
Si no es el caso, pues vamos a ver si podemos dejar por cerrada la plática. Les agradezco mucho sus mensajes y créanme que ha sido para mí muy gratificante estar con un grupo tan interesado y tan interesante como ustedes, porque pues eso nos alienta mucho. Vemos que nuestro trabajo tiene una repercusión. Y los animo a seguir su diplomado, ahorita lo acaban de empezar, llévenlo hasta sus últimas consecuencias, hasta que tengan su papel que les compruebe su acreditación. Y pues me da mucho gusto conocerlos, aunque sea sin cuadritos. Ya la vida nos da la oportunidad de vernos personalmente en otra experiencia. Para quienes están en nuestros estados de la República, pues les mando un cariñoso saludo a todos. Nuestro país es hermoso, en cualquier entidad federativa hay sorpresas, hay cultura, hay comida, hay historia. No te acabas a México. Aunque lo recorras muchas veces, siempre llegas a una ciudad que ya habías visitado muchas veces y hay una sorpresita, hay algo nuevo. Con mucho cariño a todos, pues me despido de ustedes si no tienen inconveniente. Allá en tecnologías nos escuchan. ¿Hay alguien que esté responsabilizado de creo que no? Las personas que no pudieron encender su cámara por razones técnicas, no se preocupen. Lo importante es que hayan escuchado, que les haya servido de algo. Eso es lo importante. Lo demás son cosas tecnológicas que se resuelven. Pues, dado que somos autónomos, hagamos uso de nuestra autonomía. Vamos a despedirnos y les deseo que sigan pasando su jornada muy tranquilos y muy exitosos. Cuídense muchísimo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Que sigan con bien. Igualmente, saludos desde Tamaulipas.